el maestro Javier Olivera, diseñador industrial que obtiene su título en el 2002 por la Universidad Anáhuac. Adicionalmente, tiene estudios de maestría en educación por parte de la Universidad Tecnológica de México. A partir del mismo 2002, trabajó para Alfer Porsegull, donde diseñó, administró y supervisó proyectos de sistemas de acero porcelanizado aplicados a fachadas de edificios, mamparas divisorias, muebles e inclusive en el sector educativo en el diseño de pizarrones interactivos. En el 2008 mudó su residencia a Portugal, desde donde dirigió todos los proyectos de exportación y se encargó del mercado europeo. Ya en el 2013 se integró a Franteser, compañía portuguesa, diseñando máquinas y equipo industrial para la industria cerámica principalmente. Desde el año 2016 ha compartido su trabajo profesional, su experiencia profesional con la docencia, impartiendo clases de diseño industrial en la Universidad Tecnológica de México, en el campus Atizapán, así como en el campus en línea. El día de hoy Javier nos presenta el tema diseño en edades tempranas, una ventana hacia el futuro. Javier, entonces ya te vi por ahí. Bienvenido. El espacio es tuyo, Javier. Adelante. Bueno, muchas gracias, Héctor. En primer lugar, quiero agradecerte por la invitación y por haber organizado toda esta mesa. Realmente creo que es algo que nos hace falta mucho en el Unitec y que gracias a que se está haciendo posible. También hay que agradecer al ingeniero Catalán, a nuestro director de ingenierías, y bueno, yo en particular me gustaría agradecer también a la maestra Lynn Mara, pues porque yo dependo mucho de mis materias con ella. Bueno, déjenme compartir mi pantalla y les voy a presentar el tema. Bueno, yo les vengo a platicar el día de hoy de este tema que se llama Diseño en edades tempranas, una ventana hacia el futuro. El título era un poco más larga y cómo aprender de adultos, porque esta es una reflexión que yo he tenido desde que empecé a ser docente. Es algo que yo he notado mucho. Muchos llegan a la universidad y tienen pues poca experiencia, digamos, en el área del diseño, y afortunadamente ya he tenido la oportunidad de probar esta reflexión y ver cómo cambia cuando se acerca el diseño desde edades mucho más tempranas. Para iniciar, quiero que hagamos esta reflexión. ¿Cómo aprendemos? Nosotros podemos aprender de diferentes formas. En primer lugar, aprendemos de nuestras vivencias personales. Como ya hasta lo mencionó el maestro Oscar, lo acaba de mencionar el maestro José Luis, nosotros, todo lo que vivimos es parte de nuestro bagaje, en todo lo que nosotros traemos, desde la experiencia que nosotros tenemos de ir de nuestra casa a la universidad, de nuestra casa al trabajo. Todo eso es una forma que nosotros estamos viendo. Estas vivencias personales son aprendizajes que nos sirven en cuestión del diseño, en cuestión de aprender en general. Esto nos lleva a que también nosotros aprendemos por las cosas que nos dan curiosidad. Indudablemente hay cosas que nos llaman un poco más la atención que otras. Entonces nosotros, al tener esta curiosidad, nos acercamos y de esta forma buscamos a alguien que nos lo explique. Si es algo que no podemos comprender, entonces nosotros buscamos que alguien nos explique cómo es que aprendemos. Esto lo estoy retomando un poco de una plática que tuve previa, pero me lleva a la siguiente reflexión. ¿Cómo se estudia diseño en México? En México hay 67 instituciones que ofrecen diseño industrial en nuestro país. O sea, 67 universidades o bachilleratos que ofrecen diseño industrial. Hay 288 que ofrecen la carrera de diseño gráfico. Esto se debe mucho al boom que hubo en los 80s y los 90s, que era la carrera para estudiar. Esto cualquier historiador de diseño gráfico les puede decir que nuestro país creció exponencialmente en los 80s el diseño gráfico y sigue siendo una de las profesiones más buscadas. Y luego tenemos
65 instituciones que ofrecen la carrera que ahora le llaman diseño multimedial. En nuestra universidad en particular le llamamos diseño de animación y multimedia, que básicamente son los que se dedican a animaciones, se dedican a páginas web, se dedican a hacer aplicaciones, videojuegos, etc. Como pueden ver, esta que es la más joven de de estos tres apellidos del diseño, de estos tres apellidos del diseño, está creciendo increíblemente. Esta carrera ha tenido un crecimiento que está de verdad formando parte ya de nuestra sociedad. Y ahora, para entender esto que les vengo a platicar del diseño, de las ventajas del diseño en las edades tempranas, tenemos que comprender qué es el diseño. Así de forma breve, podemos decir que el diseño es una disciplina que se dedica a resolver problemas. Ya se ha hablado mucho, nosotros nos dedicamos a identificar necesidades y proponer soluciones a esas necesidades. Entonces, como tal, nosotros nos dedicamos a resolver problemas. También nos dedicamos a crear cosas útiles y estéticas. Esto es diseño sin apellidos, ya sea diseño gráfico, diseño arquitectónico, diseño industrial. Nos dedicamos a hacer cosas útiles y estéticas. No nos dedicamos a hacer arte, aunque lo tratamos de incorporar a nuestros proyectos. Y nos ayuda a realizar conexiones. Estas conexiones son ver una necesidad, ver y ver cómo con diferentes factores, con diferentes elementos podemos resolverla. El diseño nos ayuda a tener una cabeza mucho más viva, más despierta, y nos ayuda a encontrar estas relaciones en objetos que a lo mejor no lo habíamos pensado. Ahorita escuchamos al profesor Burguet que nos habló increíblemente de este exprimidor, que yo en la particular a mí no me gusta, pero ahí nos está explicando cómo fue la percepción de Philippe Starck, cómo hizo las conexiones necesarias para llegar a este proyecto. Para también entender lo que les voy a hablar, tenemos que entender qué es la creatividad. La creatividad se utiliza principalmente, es utilizar la imaginación para producir algo. Esto puede ser algo artístico, puede ser algo novedoso, puede ser una idea, puede ser un invento. Entonces, la creatividad es utilizar nuestra imaginación. Nos ayuda a asociar ideas y conceptos, al igual que el diseño, que por eso van de la mano una con la otra, nos ayuda a asociar estas ideas, nos ayuda a ver cómo un concepto se puede resolver o se puede manejar de alguna forma. Y nos ayuda a transformar las ideas en la realidad. Entonces, de esta forma, podemos entender que el diseño y la creatividad comparten todo su fundamento es lo mismo. Diseño es muy relacionado con creatividad es relacionado con diseño, no hay diseñador que no sea creativo y la creatividad muchas veces nos ayuda a diseñar. Ahora, ya sabiendo qué es el diseño, ya sabiendo qué es la creatividad, tenemos que reflexionar en esto. ¿Son los niños más creativos que los adultos? ¿Son realmente los niños tienen esta facilidad? Y la respuesta es no, no es que los niños sean más creativos que los adultos. Lo que pasa es que los niños tienen todas las condiciones propicias para desarrollar la creatividad. De adultos las vamos olvidando, pero los niños tienen estas condiciones. En primer lugar, son más intuitivos. Una persona que es intuitiva comprende más fácilmente un problema. Ve algo y ya sabe cómo resolverlo. Un niño ve una caja de cartón y ya está viendo un barco, ya sabe qué va a hacer con esa caja de cartón. Entonces, al ser más intuitivos, tienen mucho más velocidad de reacción y pueden crear cosas más rápidamente. Los niños no tienen prejuicios. Los niños no están pensando en satisfacer a alguien. Ellos no están pensando en que con esto van a resolver algún problema. Los niños están con la idea de resolver sus momentos, su área de juegos. Ellos hacen las conexiones, hacen las ideas, hacen las relaciones y no están pensando en que qué van a opinar de lo que está haciendo. En general, obviamente hay niños
que lamentablemente tienen ese tipo de prejuicios en casa, pero en general los niños no tienen prejuicios. No conocen convencionalismos. Nosotros, entre más adultos, pues ya nos vamos dando cuenta que existen normas que tenemos que cumplir, nos damos cuenta que existen materiales que se pueden hacer, nos damos cuenta que hay presupuestos, nos damos cuenta de muchas cosas, pero ellos no, ellos diseñan naturalmente sin pensar en todos esos limitantes que cuando somos adultos vamos encontrando. Los niños también son más inocentes y eso les ayuda a no tener miedo de compartir sus ideas. Les ayuda a poder mostrar las cosas como son, lo que piensan y cómo ves esto, y ya viste que hice esto. Entonces, todo esto les facilita mucho más esta parte de la creatividad. No es que sean más creativos, lo repito, los adultos somos tan creativos como los niños. La única diferencia es que ellos tienen todas las condiciones que favorecen la creatividad. Entonces, vamos a hablar que a partir del año 2000 en México y en el mundo ha habido un cambio en la educación. Pero más que un cambio, yo le llamaría una revolución. Antiguamente nos enseñaban a memorizar, a obtener el conocimiento por repetición, a no razonar, a repetir todo como era, a no pensar por qué de las cosas. Entonces, obviamente todo esto ha ido cambiando por muchos años. No es que de repente en el año 2000 esté siendo el cambio, sino que es mucho más notorio en los sistemas educativos a partir del año 2000. Y esta revolución de la educación corresponde a la revolución que estamos viviendo, a la revolución industrial que estamos viviendo. Si recordamos un poco, la primera revolución fue el vapor, fue la mecanización, fue cuando se empezó a utilizar las máquinas para ayudar al trabajo. Después, a mediados del siglo XIX, todo el siglo XIX, surge la producción en masa, surge el uso del petróleo y de la electricidad como medios combustibles, que son medios combustibles que ocupan menos espacio y que son más fáciles de llevar de uno a otro y digamos que son más fáciles de almacenar, por decirlo, porque para el vapor necesitábamos carbón, necesitamos madera, necesitamos mucho espacio. En cambio, para el petróleo y la electricidad, no tanto, a pesar que la electricidad muchas veces se hace con vapor o se hace con petróleo. Y se empieza la producción en masa. El claro ejemplo son las sillas de Tonet, que para inicios de 1900 ya tenían más de 30 millones de sillas fabricadas. Luego viene la tercera revolución industrial, que se le pone como fecha en 1969, pero no es que se haya iniciado en ese año. Lo que pasa es que en 1969, con el hito histórico de que el hombre llega a la luna, entonces nos damos cuenta que hay una nueva revolución, que las computadoras nos están ayudando a nuestro trabajo, nos están ayudando a hacer los cálculos. Sin computadoras, sin todos estos sistemas electrónicos, el hombre no podría haber creado ni siquiera un cohete, no podría haber llegado a la luna. Y esto, por eso se le pone como en 1969 esta tercera revolución industrial, porque este viaje a la luna es la demostración de que estamos en otro momento histórico. Y el momento que estamos viviendo hoy en día, que es la conectividad, el Internet, la inteligencia artificial, la hiperconectividad, nosotros cada uno lo podemos ver en este instante. Ustedes están en sus casas, yo estoy en mi casa también, estamos platicando, estamos enlazados y al mismo tiempo yo podría estar verificando que se esté fabricando mis productos por un enlace móvil en una cámara, o puedo entrar, acceder a una computadora de una máquina que esté creando, esté inyectando en este momento mis moldes. Todo esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, hoy en día la educación está tratando de alcanzar esta cuarta revolución industrial. En México ya se están haciendo cosas con respecto al diseño.
Hay muchos ejemplos de sistemas que se están utilizando en nuestro país. Yo solo voy a hablar de unos pocos, pero en México ya se está considerando el diseño como una metodología, como una forma de enfrentar y de resolver problemas. Tenemos como primer ejemplo el bachillerato internacional, el IB, que tiene programas desde primaria, secundaria, preparatoria e inclusive ya tiene universidad. El bachillerato internacional integra al diseño como una de sus 8 materias principales y en ella se le da la importancia, se le da mucha importancia a adaptar, a utilizar problemas de la vida real, a nosotros asumir un rol y tratar de dar la solución con ese rol. O sea, es como interpretar un papel en la vida real para resolver un problema. Después tenemos el sistema STEM, que es Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés, por sus siglas en inglés, es un acrónimo, con su variante STEAM, donde incorpora artes. Este es un término que se utiliza mucho en Estados Unidos, se ha utilizado por décadas. Antes no se llamaba STEM como tal, se le llamaba METS, pero como que no tenía esa chispa. Y a partir justamente del año 2000 le empezaron a llamar el STEM. Entonces, el STEM son estas carreras dirigidas a estas áreas, pero se dieron cuenta que cuando se integran desde edades pequeñas, los alumnos ya saben resolver problemas aplicados a ciencia, aplicados a tecnología, ingeniería, matemáticas. El diseño obviamente entra en todo esto de tecnología y de ingeniería, y entonces nos brindan varias herramientas que fomentan el desarrollo de la creatividad y el desarrollo del diseño. Por supuesto que en México también se está optando por un modelo de design thinking. Aquí en Design Thinking no estoy utilizando un logotipo porque hay muchísimos programas de Design Thinking en las escuelas. Design Thinking empezó a partir de 1950, ha sido un término muy utilizado, pero a partir más o menos como de finales del siglo pasado, se empezó a acuñar Design Thinking como una metodología de aprendizaje. El Design Thinking nos habla que tenemos que empatizar con el cliente, tenemos que investigar, tenemos que experimentar, tenemos que hacer prototipos, tenemos que probar. Son varias fases del Design Thinking, pero como lo hemos visto y lo van a escuchar en todas las conferencias, una parte muy importante de nuestro trabajo es la parte de empatizar. Empatizar es comprender el problema y ponernos en el lugar de la gente que necesita, del usuario final. Entonces, el Design Thinking ya se está implementando a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel preparatoria en algunas escuelas privadas de nuestro país. Pero, y ustedes dirán, bueno, todo esto está muy bonito, suena precioso, pero todo es a nivel privado. Pero no es cierto. La SEP, desde hace ya varios años, cambió un poco el modelo que tenía de los talleres creativos, de los talleres de oficios que se estudiaban. Yo cuando estudiaba llevaba un taller de dibujo técnico. Se cambió un poco el concepto de estos talleres y se les nombró tecnologías. En estas tecnologías que están son básicamente cursos en 6 áreas de conocimiento y que entre sus principales conceptos está identificación de problemas, investigación, diseño y resolución de problemas. Entonces, la SEP ya tiene en su modelo, desde hace ya bastantes años, este concepto de tecnologías y concepto de tecnologías donde el diseño es parte integral de estas asignaturas. Pero además, en estas asignaturas se ofrece una oferta más o menos como de 34 diferentes, de las cuales 9 ya son totalmente dirigidas al diseño como tal. Ya existen tecnología de diseño industrial, diseño gráfico, diseño arquitectónico, diseño de interiores, por darles algunos ejemplos. Ya hay 9 donde ya el diseño es parte. Entonces, la SEP lo que maneja es que le da a las secundarias la opción de
adaptar alguna de estos planes de estudio, de estas 34 asignaturas diferentes, y la escuela elige cuál va a adaptar para sus estudiantes, por sus alumnos, por las características ya sea de sus instalaciones, las características de los docentes. Por varias razones se eligen qué asignaturas se va a poner, pero la SEP ya también maneja esto del diseño. Ahora, también existen aplicaciones maravillosas que fomentan muchísimo el diseño en edades tempranas. Hay muchísimos ejemplos. Yo me voy a concentrar ahorita nada más 5, los voy a decir muy por encima porque si no se me corre el tiempo. Pero tenemos como ejemplos algunos programas como el Tinkercad de CAD. El Tinkercad es un programa maravilloso para aprender a modelar en 3D, al igual que el SketchUp for Schools. Son programas muy intuitivos que los niños no necesitan mucho tiempo. La curva de aprendizaje es muy baja. Entonces, se aprende muy rápido estos dos programas y los niños desde el primer día ya están creando cosas. Entonces, estos dos programas en el área de CAD son muy buenos para fomentar el diseño en edades tempranas. Por otro lado, tengo aquí otros ejemplos, el Scratch, que es una aplicación para enseñar, es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que funciona a través de iconos, de módulos. Entonces, los niños arman como su rompecabezas, van jalando las piezas y ellos ya saben cómo va a ser el programa. Entonces, ellos aprenden a programar a través de secuencias, a través de colores, de formas, y entonces este programa Scratch lo pueden adaptar a robótica, lo pueden adaptar a videojuegos, lo pueden adaptar a muchísimas cosas. Es un lenguaje de programación que también la curva de aprendizaje no es muy alta, y los niños desde el primer día ya están experimentando y haciendo. Tenemos, por otro lado, estos ejemplos de Lego Education y el Dashidot, que son robots. Bueno, Lego es el juguete que todo niño debería tener, que les ayuda a crear, inventar, deshacer, armar. Es un juguete maravilloso Lego. Y desde hace varios años tienen las modalidades, por ejemplo, Mindstorms, el Technic, donde además de ser un juguete modular, pueden hacerlo funcionar, pueden integrar otras áreas. Y luego tenemos este Dashidot, son robots que se programan con aplicaciones de celular, se van bajando, se van armando todas estas secuencias, y el robot crea los movimientos o crea los bailes o crea secuencias de luces a través de lo que nosotros le estamos indicando con imágenes gráficas en un celular. Ahora, hay muchas ventajas para educar en diseño. En primer lugar, podemos mencionar que promueve el pensamiento creativo. Educar en diseño desde edades tempranas nos ayuda a tener una visión diferente de los problemas, a tratar de hacer estas conexiones de las que les hablaba en un inicio y resolver los problemas. También tenemos que el diseño, ellos mismos participan activamente en su formación. Cuando nosotros educamos en diseño, los educandos están preocupados de lo que están haciendo. Ellos mismos saben que el resultado viene de ellos. Entonces, tienen esta participación. Es una relación más dinámica en la formación. Obviamente fomenta el trabajo cooperativo, que tanto nos hace falta en nuestro país, tanto hace falta que nosotros aprendamos a trabajar en equipo. Ya lo mencionó el profesor Burguet. Hay que entender qué somos buenos y juntarnos con las demás personas que nos complementen para poder crecer. Por otro lado, desarrolla algunas habilidades sociales. El diseño como tal, como es un elemento muy comunicativo, un elemento muy visual, ayuda a desarrollar estas habilidades sociales. Nos ayuda a desarrollar competencias
como resolución de problemas, como competencias de matemáticas, con competencias de ingeniería. Y además, obviamente, todo esto se conecta para saber resolver problemas. El diseño, vuelvo a repetir, es una disciplina para la solución de problemas y nosotros debemos de verlo como una metodología. Obviamente en diseño hay muchísimas metodologías, pero el concepto de diseño es la resolución de problemas. Y ahora se preguntarán ustedes, y si ya somos adultos, ¿cómo vamos a adquirir todo esto? ¿Qué vamos a tener que dar, qué vamos a tener que hacer para que esta generación que viene, porque ya viene y ya está saliendo de las escuelas, qué vamos a hacer si ya somos adultos? Entonces, por un lado, eh, la educación que se les tiene que brindar es que se tiene que fomentar actividades lúdicas. Una actividad lúdica es una actividad donde, entre comillas, informalmente se hacen estas conexiones en las ideas, se conectan elementos para resolver un problema. Eh, Antiguamente, como les estaba diciendo, lo que se agarraba, ¿sabes qué? Vas a tener que diseñar eh, una grúa. Aquí tienes tu libro de ingeniería, hazte tus cálculos, ve cómo funcionan los engranes y pues así es como tú lo tienes que resolver y nos tienes que presentar una grúa. Una actividad lúdica no es lo mismo estar leyendo cómo es un engrane, porque además hasta los libros de ingeniería son unas ilustraciones espantosas, donde en vez de ponernos el engrane con los dientes, que nosotros somos muy visuales, nos ponen nada más las rueditas y nos dicen con letras el número de dientes y pues no estamos haciendo esta conexión. Entonces no es lo mismo estudiarlo en un libro que agarrar un pedazo de cartón y comenzar a cortar y pegarle un lápiz y empezarlo a mover y a ponerlo y a conectarlo y hacer este tipo de relaciones para justamente entender lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que entender lo que se hace antes de hacerlo. Esto nos lleva a que tenemos que experimentar. Una cosa que yo he visto es que cada vez se experimenta menos. Cada vez les cuesta mucho más trabajo hacer bocetos. Cada vez lo ven más como un castigo hacer bocetos que como una necesidad que ellos mismos tienen que hacer. Los alumnos y los profesores tenemos que fomentar esta experimentación. No, hace rato el profesor Burget estaba mencionando que cada quien tiene una perspectiva distinta, pero esa perspectiva la tenemos que desarrollar. Si nosotros hacemos un boceto y con ese boceto nos quedamos, yo les garantizo que eso ya existe. Yo les garantizo que cualquier cosa que yo les pida hacer un boceto en este instante, ya existe. Entonces tienen que experimentar y hacer y crear y cómo lo voy a resolver. Ya vimos esta historia de Philip Stark, que estuvo haciendo bocetos en un mantel y él estaba buscando algo formal, pero nosotros tenemos que experimentar. Diseño es experimentar. Si no experimentamos, no estamos entendiendo el problema, porque si no experimentamos, no sabemos si lo que estamos pensando va a solucionarse. Y obviamente se tiene que involucrar en los proyectos. No es lo mismo que pidamos que hagan una cosa, no sé, por diseñar una jeringa. Y si ustedes nunca hablan con un médico, pues no lo van a ver desde la perspectiva de un médico y no se están involucrando en el proyecto. Ustedes tienen que entender todos los aspectos. Involucrarse en el proyecto es investigar, es hablar, es hacer entrevistas, hacer encuestas, es estar tratando de encontrar una solución, es vivir el proyecto en sí. Del lado de los estudiantes, del lado individual, nosotros tenemos que ser proactivos. Por un lado, les estoy diciendo que antes nos mandaban a investigar en un libro y ahorita les vuelvo a decir lo mismo. Ustedes tienen que investigar, no pueden esperar a que todo les llegue. Si ustedes se les manda o tienen como problema diseñar un sillón, ustedes tienen que empezar a ver sillones.
Tienen que empezar a preocuparse cómo se hace un sillón, de qué está hecho el sillón. Ustedes tienen que investigar, no se tienen que limitar al salón de clase, no se tienen que limitar al despacho donde trabajen. Ustedes tienen que investigar cómo se ha hecho, qué está hecho, cómo funciona, se puede partir, se ensucia. Eso es el proactivo, ser curioso, estar investigando constantemente. Lo vuelvo a repetir, tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en el lugar del usuario final, tenemos que ponernos en el lugar del cliente, tenemos que ponernos en ese saco de cada persona que va a utilizar algo. Y obviamente tenemos que disfrutar de lo que hacemos. Si un diseñador no está disfrutando su trabajo, si no está disfrutando sus materias, si no está disfrutando todos los proyectos, hay algo mal ahí, porque cada proyecto es un reto. Eh, Muchas veces, y yo les puedo decir, yo me he topado en el trabajo con que se vuelve rutinario. Ustedes hacen y hacen y hacen cosas similares. Y esta rutina muchas veces es malentendida. Ustedes tienen que verlo siempre como un reto, cómo hacer las cosas mejor. Yo ya lo hice así, ahora lo voy a hacer mejor. Yo ya lo hice así, ¿porque voy a hacer una fotocopia? Hay que siempre estarnos retando, hay que verle siempre el lado positivo a las cosas, disfrutar de lo que hacemos. Diseñador que no disfruta lo que está haciendo es un diseñador que no quiere estar ahí. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que disfrutar lo que hacemos. Y bueno, ya para finalizar, estos imágenes que estamos viendo son algunos ejemplos de proyectos desarrollados por niños y por adolescentes. Podemos ver, se les deja diseñar un robot a base de botellas, y entonces lo que están haciendo, pues, hacen todo un carro, lo inventan, se les dice, queremos hacer edificios con celdas solares y ya lo inventan, tienes que hacer disfraces con material reciclado, pues se hacen disfraces con material reciclado. Por ejemplo, es un proyecto que lo hicieron alumnos recién ingresados a secundaria. Eh, digamos que el primer acercamiento que tienen de diseño. Ellos, para entender un poco cómo es esto de las monteas, cómo se integran Pero las ya vistas. empieza tu conferencia. Bueno, Ok, sí, 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 deja. alguien tiene su micrófono abierto, por favor. Bueno, entonces le estaba diciendo, para entender cómo son las vistas, cómo funcionan las monteas, entonces se les hace que hagan, Híjole, señorita, no la que tengo. lo separen y que hagan todas las vistas de los objetos y creen su propia casa. Entonces, este es un proyecto desarrollado por alumnos de primero de secundaria. Lo que se les estaba planteando es hacer diseño de un espacio exterior. Se les dio un área de 5 por 10 metros y ellos tenían que crear el espacio exterior, el espacio interior, elegir un modelo de negocio. Se les planteó hacer cafeterías, librerías o panaderías. Entonces, estos son algunas de las propuestas que lograron. Después de estas propuestas, que podemos ver este ejemplo, esto es de una alumna que tiene 13 años. Esta es una alumna de 13 años, donde hizo sus bocetos y después hizo sus bocetos interiores, hizo boceto exterior y después, con ayuda de un programa maravilloso para diseño de interiores que se llama Homestyler, hizo la continuidad de su proyecto, hizo este render en ¿qué les gusta? Media hora, agarró el programa y empezó a hacer el acomodo. Entonces,
La situación es que nosotros tenemos que aprender de todo esto. Los niños no están pensando, digamos que a forma profesional, ellos están haciendo con gusto, ellos están haciendo, les encanta la idea de que tengan que crear cosas, ellos lo ven como algo que les encanta el hecho de poder estar creando cosas. Y en algún momento, entre que estudian y entran a la universidad, muchos perdemos esto, ese pasión, ese encanto por hacer las cosas. Y muchos alumnos que llegan a universidades, pues nunca tuvieron este acercamiento, nunca tuvieron un acercamiento al diseño y se les empieza a exigir que creen cosas cuando ellos ni siquiera conocen materiales, nunca experimentaron previamente, y entonces es por eso la importancia de este tipo de actividades lúdicas. Y bueno, ya no agrego más, espero ver sus preguntas, les agradezco mucho y este es mi contacto. Muchas gracias, Javier. Ya estás ávido de las preguntas. Ya llegarán, ya llegarán. Ahorita vemos cómo andamos por ahí. Tu contacto, buenísimo. Sería genial también si lo puedes poner en el chat para que A ver, dame de un repente es segundo. más fácil copiar y pegar por ahí a alguien en particular, para que luego José Luis nos regañe con esos temas de accesibilidad y demás, pues pensemos en todos, ¿no? Bueno, entonces, híjole, ¿qué te digo? Me pones a pensar eh, pues de alguna manera, ¿en cuántos años se nos han ido sin atajar el diseño como parte integral del sistema educativo, ¿no? Otra vez para decir en mi descargo o en nuestro descargo institucional, pues no nos toca, pero no nos exime al final del día. Sí me pone a pensar mucho cómo desde edades tempranas, como bien lo apuntas, sería genial hacerlo, porque además de todo se vuelve parte cotidiana de nuestra vida. Somos un país con un patrimonio arquitectónico extraordinario y siempre me duele que la cultura arquitectónica es un tanto pobre. Y lo digo porque pues, ve el común de la gente y su valoración, su apreciación de la arquitectura es muy baja, ¿no? Del diseño, pues ya ni hablamos, ¿no? Poco a poco México empieza a despuntar en temas de diseño con grandes exponentes, pero pues también no es algo de lo que se hable mucho y tú que has estado viviendo en Europa, pues sabrás bien de qué te hablo cuando en Europa sí se consume más el diseño como parte cotidiana de nuestra vida, ¿no? Entonces, igual, pues creo que nos llamas a buena reflexión. Creo que habrá que trabajar de alguna manera en estos procesos de diseño, como dices, los ponen o les pedimos que resuelvan algo cuando ni siquiera han tratado jamás un proceso de diseño, ¿no? No sé, Bueno, digo, además, perdón que te interrumpa, no, por Héctor, favor, claro, por favor. en sí estudiar diseño, aunque, bueno, si das acercamientos de secundarias, de preparatoria, no significa que el alumno vaya a ser diseñador gráfico, industrial, arquitecto. Al Bueno, revés, les ayuda a enfrentar las situaciones de una forma más creativa, les ayuda a que a base de algunos elementos puedan pues vean soluciones donde no hay problema. Es como, voy a hacer una analogía, como en la película no sé si alguien la vio, la película de Lego, donde están los muñequitos y están viendo las piezas y ya están viendo las piezas y ya están viendo qué van a hacer con ellas. Eso es un poco la importancia de educar con diseño. sí. Ahora, sobre la parte europea, yo en particular, yo creo que ya el diseño ya está rompiendo fronteras. Lo único que tenemos que hacer aquí en nuestro país es entender que ya están ya no existen las fronteras y que si realmente queremos destacar a nivel global, entonces nos tenemos que no solo dedicar al diseño, sino dedicar a otras cosas como las lenguas. Yo soy apologético 100% que se tiene que estudiar más de una lengua para poder destacar en el área de diseño. Sí, sin duda, sin duda. También ahí tocaste otro punto sensible, porque además manejar más de una lengua también te abre el criterio, es curioso, porque el saber una lengua te lleva a conocer otra cultura. Entonces terminas enriqueciéndote más, no es nada más hablar un idioma por hablarlo, ¿no? Sino terminas involucrándote con el país o los países que lo hablan. Bueno, estamos sobre el tiempo, vamos con Yasmín a ver cómo andamos de preguntas, porque Javier quiere preguntas, entonces.
Yasmín, por favor. Ok, pregunta Joy, ¿cómo se le puede dar continuidad a este tema creativo? Bueno, lo más importante que se tiene que hacer es capacitarnos. O sea, el diseño nunca termina. Si ustedes piensan que ya terminaron la carrera, ya están trabajando, ya no tienen que estudiar nada en diseño, pues están sumamente equivocados. El diseño no termina ahí. Tienen que estar yendo constantemente a expos, tienen que estar viendo revistas, tienen que ver páginas de internet, tienen que estar yendo a Liverpool a ver la sección de muebles, tienen que ir a la inauguración de IKEA, que ojalá que podamos ir en vida. Tienen que ir a todo eso porque la creatividad también no es, sí surge espontáneamente, entre comillas, pero también se desarrolla. O sea, el diseño no es una obra de la casualidad. La inspiración sí puede ser espontánea, pero el desarrollo de un producto no es así de un momento para otro, ¡puf!, ya está el producto. Esto que hizo Philippe Stark nada más fueron los bocetos de lo que seguramente fueron muchos experimentos hasta llegar a esa solución. Entonces, sí nos dan esas chispas de inspiración, pero no quiere decir que detrás de esa chispa de inspiración no necesitemos más trabajo aún. Ok, pregunta Gudelia Rojas, ¿cómo podría decirnos qué opina acerca de las necesidades de cumplir con cursos o evaluaciones propedéuticas antes de comenzar la carrera de diseño industrial? Yo estoy totalmente a favor, yo creo que es algo maravilloso. De hecho, bueno, creo que en el Unitec se hace, pero en general yo creo que es muy bueno esto de los cursos propedéuticos, porque los van enseñando a tener las bases de lo que van a enfrentar después. Si no llegan con bases, ya lo hemos visto muchas veces, de repente pasa toda la carrera y no los enseñaron a dibujar con perspectiva. Entonces, eso es algo que van a coger después de la universidad si no se dedican a verlo. Yo en particular les cuento mi experiencia. Yo cuando estudié, eh, yo entré a arquitectura porque arquitectura, para entrar a diseño industrial, teníamos que hacer un concurso de selección para entrar para entrar a diseño industrial. Entonces, tuve que estudiar un año de arquitectura y tuve que presentar carpeta de proyectos, tuve que hacer 3 repentinas para entrar a diseño industrial y muchos se quedan en el camino. Entonces, este año de arquitectura supuestamente nos daba bases técnicas para poder, por ejemplo, de representación, de geometría, algunas bases que nos ayudaban para ya entrar a diseño con ciertas bases. Ok, pregunta Alejandro Zavala, lo felicita, menciona, hasta el momento sabemos de la responsabilidad de las escuelas de educar a los jóvenes mediante el diseño, pero ¿qué papel toman los padres en este contexto? Porque también pienso que es importante remarcar. Bueno, los papás ahorita en este momento tienen un papel fundamental en la educación. Si los papás, sobre todo en este año que estamos viviendo, no se involucran en la educación de sus hijos, va a ser un año, entre comillas, perdido, porque nunca se pierde, la educación nunca se pierde, nada más que vamos a tener que tomar bases y hacer. Entonces, los papás sí es muy importante, pero como ya lo hablamos, y como ahorita lo estaba mencionando Héctor, somos un país muy pobre en educación artística. Somos un país que no tiene mucho criterio en ese aspecto. Entonces, a mí me parece muy padre esto que la CEP está haciendo de las tecnologías, ya enfocarlos más que oficios a carreras profesionales. Entonces, ya le está dando un enfoque, la CEP diferente, en vez de darnos esto, hacernos carpinteros, ya nos está haciendo pensar para arquitectos, nos está haciendo pensar para diseñadores de interiores. Y esto no es de esta reforma educativa, esto viene desde el 2010, 2011, y no se ha tocado. Ya van 3 sexenios y no se ha tocado esto de las tecnologías. ¿Por qué? Porque está dando resultados positivos. Entonces, no es nada nuevo, nada más quiero subrayarlo. Esto ya viene 3 sexenios para acá, no es nada nuevo y afortunadamente las escuelas lo están considerando así. Y cada día
se da cuenta, tanto las empresas como las escuelas, la importancia de tener docentes de diseño, porque tener un diseñador es garantía de que van a ser, van a pensar fuera de la caja, el out of the box, van a estar pensando fuera de esto y nos van a dar, solución a problemas que no habíamos pensado. Entonces, sí los papás tienen un papel fundamental, pero lamentablemente en nuestro país los papás no tienen tanta cultura. Esto se va a ir mejorando. Yo veo como un crecimiento de mejora. Ahora ustedes van a ser los papás del futuro, entonces ustedes ya van a estar enseñando en diseño. Los que ya estén estudiando con este modelo van a enseñar en diseño. Entonces, esto es un crecimiento. México tiene que ir mejorando y parte de eso es justamente, indudablemente tiene que ver con los padres. Se tienen que hacer muchas cosas, pero en este caso no es solo la labor del diseño, es labor de toda la sociedad en conjunto. Tenemos dos preguntas, pero vamos a mencionar una más. Pregunta Oscar Burguet. Desde tu punto de vista, ¿la tecnología y las metodologías del diseño aportan aprendizaje a cualquier profesión o especialidad? No, indudablemente, ahorita les está mencionando esto del bachillerato internacional. El bachillerato internacional utiliza diseño, pero no, los niños no están pensando que van a ser diseñadores. Utiliza diseño como medio de planificar, como una metodología donde, ok, tenemos esta necesidad, vamos a hacer un plan de trabajo, vamos a poner los elementos de este plan, vamos a ver hipótesis, vamos a experimentar y luego lo vamos a solucionar. La metodología de diseño o diseño como tal es algo que nos ayuda a pensar de forma creativa. Es una herramienta muy útil que afortunadamente las escuelas ya se están dando cuenta. Entonces, sí nos aporta muchísimo, las metodologías de diseño nos aportan muchísimo a cualquier tipo de profesión, sea abogado, sea médico, todo este patrón, esta metodología de resolver, hacer las conexiones, inclusive hay técnicas para desarrollar la creatividad que nos ayudan a hacer ese engranaje. Por supuesto que es importante que se diera a cualquier profesión o cualquier especialidad. Precisamente por eso doy la importancia de edades tempranas. Como les digo, no es que vayan a ser diseñadores todos, pero ya van a estar pensando con diseño. Muy bien, Yasmín, tenemos, pues tenemos muchas preguntas, Javier, ¿para qué andas pidiendo? ¿Ya ves? Busquemos alguna, quizás dos más, Yasmín, por favor, porque sí se nos va el tiempo. Claro. ¿Con la creatividad se nace o se hace? Pregunta Lisa. No, se hace. No, nadie nace sabiendo nada. Esto es un mito muy cotidiano. Sí hay gente que tiene facilidad para dibujar, sí hay gente que tiene la intuición, entre comillas, un poco más desarrolladas, pero se hace. Y si se hace desde estas edades tempranas, van a ser excelentes diseñadores. Es justamente el problema que yo veo a nivel profesional. Llegan los alumnos, los que saben dibujar tienen más facilidad, pero no es porque los demás no sepan, sino porque estos chavos ya tienen más práctica. O sea, se hace. La creatividad es algo que podemos hacer. No es... podemos traer la predisposición, pero definitivamente se hace. O sea, yo sí soy de la idea de que con trabajo todo se puede. Ok, vamos con una pregunta más. Paulina pregunta, ¿cree que la sociedad o el entorno en el que vivimos para de cierta forma esa creatividad? El entorno en que vivimos para la creatividad, no, de hecho yo creo que lo que está parando es la comunicación, no la creatividad. Yo siento que ahorita que estamos hiperconectados es mucho más fácil ¿cómo se llama? El intercambio de ideas, el intercambio de inventos. Ustedes están de repente viendo YouTube y de repente les aparece un video de cómo atar las agujetas. De cómo atar las agujetas, los está haciendo un tutorial de cómo atar las agujetas de forma creativa. Esta persona
A lo mejor no estudió diseño, no estudió nada, pero nos está comunicando cómo atarnos las agujetas de forma creativa. Entonces, yo no siento que nos afecte en la parte de la creatividad. No, yo siento que lo que nos afecta es en la parte de comunicación verbal y personal. O sea, la creatividad yo creo que la vamos a seguir desarrollando porque todos vamos a seguir, las necesidades van a seguir existiendo. Diseño no puede desaparecer porque necesidades siempre va a haber, pero lo que estamos viviendo con esta hiperconectividad es que la gente no tiene contacto tan directo. O sea, no, la comunicación es diferente, pero la creatividad, por supuesto que no se está, eh, ni está bajando ni está aumentando. La creatividad siempre está presente en la vida del ser humano. Muy bien, Javier. Bueno, pues lamentablemente se nos quedan algunas preguntas en el tintero, las vamos a recuperar para hacértelas llegar, para que puedas, pues, si tienes el gesto, que yo sé que sí, atenderlas, darles respuesta para que nadie se quede ahí con las ganas, ¿no? Y agradecerte, interesante lo que nos presentas. Pues insisto, llama mucho a replantear algunos de los procesos que estamos haciendo, indudablemente, ¿no? Y bueno, pues para todos, estamos llegando al final de esta primer jornada. Se los dije al principio, se va rápido, que creo que nos estamos quedando con ganas de más, pero bueno, así pasa con estos eventos. Eh, les voy a hacer llegar una encuesta por correo para que nos den sus opiniones de cómo vamos. Y pues mañana también, un poco antes del inicio, les estaremos haciendo llegar la liga para la sesión de mañana. Tenemos otra vez, y digo otra vez porque serán también ponentes de lujo como ha sido el día de hoy. Entonces, pues, si no hay más, nos vemos por aquí mañana. Javier, gracias nuevamente, igual que a Oscar y José Luis, que por ahí todavía los veo. Gracias a todos. Gracias por su participación, su asistencia y nos vemos mañana. Tengan muy buena noche. Saludos a todos.